Buenas tardes, hermanos, con todos. Qué gusto verles. Por favor, les pido que me acompañen con sus Biblias al libro de Juan. Libro de Juan 5:40. Juan 5:40. Dice así la palabra de Dios. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hace ya muchos años, uno de los más famosos cantantes dentro de los evangélicos dijo una frase que a simple vista puede parecer inofensiva, pero en realidad no lo es. Tristemente, esto que dijo es el entendimiento de la mayoría de los evangélicos. Este cantante dijo lo siguiente: Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. Quizás se dijo esta frase para resaltar la necesidad de buscar a Dios, buscarlo en oración quizás. Quizás se dijo también esta frase con el ánimo de resaltar la responsabilidad que tenemos de caminar rectamente delante de Dios, puede ser. Pero lo cierto es que esta frase, sea cual fuere la razón por la que se dijo esta frase, el contexto en el cual se lo dijo, lo cierto es que esta frase es errónea y podríamos decir que es una frase inclusive herética. Es una verdad, es ciertamente una frase que no expresa lo que es Dios, lo que es su carácter, ciertamente. Porque sabemos, hermanos, ciertamente que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un Dios que es soberano en todo, absolutamente en todo. Tenemos un Dios ante el cual todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el Señor hace su voluntad como a Él le place, absolutamente. No hay quien detenga su mano, dice el libro de Daniel. Y inclusive el libro de Daniel dice, nadie le puede decir qué haces. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa ser Dios, hacer lo que Él quiere hacer, ser el amo y soberano del universo, hacer todo lo que a Él le plazca. Todo en cuanto el Señor quiere hacer, lo hace, ya sea en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, en todo. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Él es el mismo que dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es por eso que el creyente puede decir confiadamente: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, entendiendo claramente que el Señor está en control absolutamente de todo. El creyente debería decirse en los momentos de dificultad, de prueba: ¿por qué habré de temer? Ciertamente no hay razón para temer, pues Él reina para siempre. Su trono permanece de generación en generación. Quizás estés diciéndote también, por lo que estoy hablando, ok, me queda claro que Dios es soberano y que Él reina sobre todo y todos, pero ¿qué de la voluntad del hombre? ¿Qué de su responsabilidad? ¿Qué del libre albedrío? Al inicio dije que la frase Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. Dije que estas palabras tienen un entendimiento que la mayoría de las iglesias evangélicas comparten. Y para ser exacto, es el entendimiento que la mayoría tiene en cuanto al libre albedrío. La mayoría de las personas creen que el hombre tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero es así. ¿Tenemos esa capacidad? ¿Tenemos esa facultad? ¿Será que nuestra libertad, nuestro libre albedrío, es el único que puede limitar la soberanía de Dios? ¿Existe este libre albedrío? Y si existe, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Siempre fue igual? ¿Ha sufrido quizás algún cambio o está condicionado por algo? Ciertamente son preguntas
muchas preguntas, pero debemos y vamos a tocarlas para dar un entendimiento correcto de lo que es verdaderamente el libre albedrío. Y rigiéndonos, hermanos, al pasaje que leímos inicialmente en Juan 5:40, que citamos al inicio, que tienen sus hojitas, tenemos la capacidad de elegir a Cristo. Tenemos esa capacidad para elegir a Cristo por nuestra propia voluntad, haciendo uso de nuestro libre albedrío. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Todo esto que les he mencionado, porque, como dije, al día de hoy existe mucha confusión acerca de este tema, acerca del tema del libre albedrío. Y por tratar de defender a Dios y librarlo de las acusaciones de los enemigos de la cruz, hemos caído quizás en el extremo de resaltar de manera excesiva la responsabilidad humana, dejando de lado la soberanía de Dios. Algunos, por querer buscar un equilibrio y un punto de reconciliación entre ambas verdades, han caído en el extremo de negar la una o la otra. Pero como creyentes debemos afirmar tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque ambas son bíblicas. Y aunque a nuestro entendimiento puede parecer que una se opone a la otra, debemos defender y proclamar ambas verdades, porque son necesarias para tener un buen entendimiento de las Escrituras. Dicho esto, quiero proponerles continuar con la serie de predicaciones que habíamos iniciado relacionadas con la Confesión de Londres, y el día de hoy hablaremos acerca del libre albedrío. El libre albedrío es el título del sermón del día de hoy y lo vamos a desarrollar en 2 puntos. Vamos a ver en el primer punto la definición de la libertad humana y en el segundo punto los estados de la libertad humana. Finalmente veremos unas conclusiones y aplicaciones. Pero antes de iniciar, hermanos, oremos para que el Señor nos pueda guiar en este tiempo. Amado Señor, Padre, venimos delante de ti, Señor, sabiendo de nuestra incapacidad, Señor, para poder escucharte, por lo cual, Señor, venimos a ti en tu ayuda, en tu auxilio, Señor, para que seas tú con nosotros el día de hoy y ayudándonos a estar, Señor, nosotros también en este momento presentes, no solo en cuerpo, sino también en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Te pedimos todas estas cosas en nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, veamos el punto número 1, la definición de la libertad humana. Quisiera que veamos unas ideas generales, hermanos, que son importantes para entender de qué es lo que vamos a estar hablando. Cuando se habla de libre albedrío o libertad humana, hay 2 conceptos que podemos tener en mente. Una forma de entender qué es el libre albedrío es entenderlo como la capacidad de volverse a Dios cuando el hombre desee. Es decir, buscar a Dios, creer en Cristo y arrepentirse de su propio pecado. Todo esto como una iniciativa propia del hombre. Es decir, que fluye principalmente del mismo hombre. Otra forma de entender el libre albedrío es hablar acerca de la responsabilidad moral que el hombre tiene de sus propias decisiones. Es decir, que cuando el hombre actúa, él decide qué es lo que quiere hacer. No actúa siendo forzado por algo o por alguien, por algún factor externo o ambiental, etc. En ese sentido, el hombre no es ningún títere y actúa en base a sus propias decisiones. Y es totalmente responsable de cada una de ellas. Por ejemplo, usted hoy eligió venir aquí, ponerse tal ropa, los hermanos, tal camisa, de tal color, zapatos, etc. Todas esas son decisiones que tomamos nosotros libremente, sin ninguna coacción de nadie. Así como eligió, por ejemplo, qué estudiar, con quién casarse, todas esas son decisiones libres que las tomamos voluntariamente. Dicho esto, si preguntamos, ¿tiene el hombre libre albedrío? La respuesta que deberíamos dar es depende. Si te refieres a la capacidad de volverse a Dios por su propia voluntad,
La respuesta debería ser no. El hombre no tiene libre albedrío. Y como vamos a ver más adelante, esto es porque el hombre está muerto espiritualmente, está ciego a la voluntad de Dios y es esclavo de su pecado. Pero si te refieres a la responsabilidad de cada hombre en la toma de sus propias decisiones, la respuesta es sí. El hombre sí tiene libre albedrío. Pues por esto mismo es que seremos juzgados ciertamente por las acciones libres que realicemos, aquello que hicimos haciendo uso de nuestra libertad, actuando voluntariamente. Por eso podemos decir que Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzado ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. No existen leyes físicas o naturales que obliguen al hombre a hacer el bien o el mal. Acompáñenme, hermanos, con sus Biblias a Mateo 17:12. Mateo 17:12. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El mismo Cristo, hermanos, en este pasaje afirma que hubo un rechazo voluntario de un grupo de personas hacia Juan el Bautista. Cristo dice, no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ellos lo habían rechazado de manera voluntaria y sin ningún tipo de coacción. Nadie los obligó a rechazarlo. Ellos voluntariamente lo hicieron. Veamos también Santiago 1:14. Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este versículo, hermanos, no hace más que demostrar que el hombre mismo es responsable de su propio pecado. Él elige pecar, él busca su camino de perversión y rebeldía. No hay ninguna coacción o algún demonio que lo esté obligando a pecar. No es el mismo hombre quien está buscando pecar, ya que por causa de su propia concupiscencia, dice el pasaje, es atraído y seducido. Veamos también Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En este versículo no se está queriendo resaltar en un sentido la capacidad del hombre de poder escoger entre el bien espiritual o el mal, sino todo lo contrario, como aclaración lo digo. Se está resaltando nuestra incapacidad para escoger entre lo bueno y lo malo, pues siempre, por nuestro perverso corazón, vamos a inclinarnos siempre a lo malo. Sin embargo, y ojo porque es muy importante esto que viene, lo que el hombre escoja siempre lo hace libremente y jamás es forzado por nada. Y usted se preguntará, ¿cómo que siempre escogeremos lo malo si se nos está dando una opción de escoger en este versículo? Lo invito a leer también, capítulo siguiente, lo que dice Moisés, capítulo 31, versículo 29.
hablando del mismo pueblo que le estaba dando la opción, como decíamos, de escoger. Moisés mismo dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que va a venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Claramente Moisés está resaltando nuestra incapacidad para escoger lo bueno, y que por nuestro duro corazón siempre nos inclinamos al mal. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de nuestra incapacidad para hacer lo bueno, aunque con sus labios muchas veces podemos verlo claramente registrado en el Antiguo Testamento, prometieron querer hacer la voluntad de Dios, jamás lo pudieron hacer. Fue un pueblo rebelde, duro de corazón, que rindió culto a otros dioses y se olvidó de Dios, del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y nosotros, hermanos, no somos tan distintos a ellos, somos tal cual como ellos. Ahora, siempre hay una acusación hacia aquellos que defendemos la soberanía de Dios. Se nos acusa de anular la responsabilidad del hombre y colocarlo en un papel de un simple títere que actúa y obra de manera involuntaria, haciendo lo que no quiere hacer, violando su libertad. Y esto se lo dice porque la consecuencia lógica es que si Dios ha decretado todo y todo lo que sucede ocurre por designio de Dios, entonces esto incluye las decisiones del hombre, y es Dios entonces quien obliga al hombre a tomar las decisiones, pues no hay quien pueda resistir a Dios. Al fin de cuentas, dicen ellos, confesar la soberanía absoluta de Dios hace a Dios responsable de las acciones de los hombres. Esa es la conclusión a la que ellos llegan. Sin duda, estas son declaraciones que están muy alejadas de la realidad, pues nosotros creemos en un Dios absolutamente soberano, pero también creemos y confesamos la responsabilidad del hombre. Porque ambas, como dijimos anteriormente, son verdades bíblicas, son verdades que claramente están expuestas en la palabra de Dios. Y como dije también, hermanos, el hecho de que a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, estas doctrinas sean aparentemente irreconciliables, no quiere decir que tenemos el derecho de apagar una para encender la otra, sea la soberanía de Dios o sea la responsabilidad del hombre, pues es nuestro deber como creyentes defender y abrazar las dos verdades. Dios es absolutamente soberano sobre todo y todos, pero también el hombre es responsable, absolutamente responsable de cada una de sus acciones. Una aclaración más acerca de este mal entendimiento del libre albedrío. Debemos entender algo, hermanos, que es muy, muy importante. Y es que cuando hablamos de libre albedrío, no nos estamos refiriendo a una libertad que opera por fuera del control providencial de Dios. Como hemos visto en predicaciones anteriores, cuando hablamos de la providencia de Dios, cada acción que ocurre en este vasto universo, todas están bajo el control del Señor, absolutamente todas. Nada de lo que ocurre por accidente. Es el mismo Dios quien hizo los cielos y la tierra, el que gobierna absolutamente todo. Y asimismo, como habíamos visto cuando hablamos de la caída del hombre, a raíz de esa corrupción original, todos los hombres estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Debido a esto, no podemos decir que existe una libertad absoluta, es decir, entendiendo la libertad del hombre fuera del control de Dios, como si Dios fuera soberano en todo, menos en temas relacionados con la libertad del hombre. Cada situación está ciertamente bajo el control soberano de Dios, bajo el control providencial de Dios, porque si no es así, hermanos, ciertamente si Dios no tuviera control de todo,
¿cómo podríamos confiar en Dios? No tendríamos una base para confiar en Dios. Sería imposible y viviríamos a la merced de cualquier mal. Y ese versículo entonces que dice que el Señor hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y que no hay nadie que detenga su mano, entonces, ¿es una mentira? Claro que no, por supuesto que no es una mentira, es una verdad absoluta. Nuestro Dios gobierna todo. Entonces hay que reiterar, cuando hablamos de libre albedrío o libertad humana, para nada nos estamos refiriendo a cosas que estén fuera del control providencial de Dios. La mayoría de iglesias cree que aunque el hombre fue afectado por la caída, aún es capaz de escoger bienes espirituales y ejercer fe en Dios por sí mismo para creer el Evangelio y escoger a Dios de su propia voluntad para ser salvo. Y aquí debemos decir algo que es clave, es importante, y es que la libertad de tomar decisiones en el ser humano está íntimamente relacionada con su naturaleza. Por eso es que las decisiones del hombre se ven afectadas por el pecado, porque ¿cómo es nuestra naturaleza? Pecaminosa. Pero presta atención, siempre lo que el hombre escoge, siempre lo hace sin que nadie se lo imponga. Lo hace libre y voluntariamente, pues sin la libertad humana tampoco habría responsabilidad humana, la responsabilidad del hombre, que como hemos dicho es algo que también la palabra de Dios nos enseña y es algo por lo cual vamos a ser juzgados por cada una de nuestras acciones. Para este punto quizás pueda estarse preguntando algo, y si no se lo planteo, y que es una pregunta válida y de mucha utilidad para defender lo que creemos. La pregunta es, si Dios decretó todo y mi libertad se ve limitada por mi naturaleza, entonces esa libertad que tengo es real, no es real, es una farsa. Y la respuesta es que la libertad que el hombre tiene es 100% real. Es tan real que al infierno solo van a ir aquellos que así lo eligieron. Es tan real que aquel que decide libremente vivir su vida alejada de Dios es aquel que va a ir al infierno, aquel que va a ser juzgado. Es tan real, hermanos, que aquellos que escogieron el camino ancho en vez del camino angosto son aquellos que ciertamente van a estar condenados. En el infierno irán, hermanos, solo aquellos que escogieron el mundo, sus deseos, la carne, y rechazaron abiertamente a Cristo. Y haciendo alusión al pasaje que leímos al inicio, en Juan 5:40, al infierno irán solo aquellos que no quisieron venir a Cristo para tener vida eterna. Aquellos que libre y voluntariamente escogieron las tinieblas antes que la luz. Si no fuera real, entonces tendríamos un Dios injusto. Pero ciertamente nuestro Dios es justísimo y juzgará con justo juicio a aquellos que no hicieron su voluntad. Acompáñenme, hermanos, con sus Biblias a Proverbios 1, 24 al 25. Proverbios 1, del 24 al 25. Proverbios 1, 24 al 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. En este pasaje, hermanos, es evidente que el Señor nos hace responsables de lo que hacemos y que lo que hacemos lo hacemos haciendo uso de nuestra libertad. No es una farsa, como hemos dicho, nuestra libertad. Como hemos dicho, es una libertad real, 100% real. Y en este pasaje es como que si el Señor estuviera diciendo: te llamé, pero tú hiciste oídos sordos. Estabas caído y te extendí mi mano para levantarte, pero no quisiste.
te ofrecí mi ayuda, pero me rechazaste. Te guiaste por tus propios deseos, por tus propias opiniones, por las opiniones de otros, y no obedeciste mi voluntad. Veamos también, hermanos, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aquí hay que fijar la atención, hermanos, en la palabra ellos. Esto se refiere, obviamente, a todos los hombres y no a una pequeña parte de ellos. Es decir, todos los hombres buscaron libremente muchas perversiones. Y alguien dirá, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho maldades. Pero no se olvide, hermano, que cualquier cosa que el hombre haga y que no lo haga en la fe de Cristo es una obra no de justicia, sino de injusticia, y que está totalmente manchada por el pecado. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa, totalmente contraria a la voluntad de Dios. Ahora, debemos decir que es claro y evidente que el hombre que no conoce a Dios puede hacer cosas buenas, no estamos negando eso, puede hacer cosas buenas, loables, pero esto es producto de la gracia común de Dios, no de la naturaleza de ningún hombre. Y además, aún esas cosas buenas que hace el hombre, esas cosas buenas como no las hace ciertamente con un corazón recto delante de Dios, con un corazón que hace la voluntad de Dios. Esas obras también están manchadas por el pecado. ¿Como qué cosas buenas? Por ejemplo, dar donaciones, ayudar al prójimo, ser honesto en el trabajo, ser proveedores del hogar, etc. Todo esto está bien hacerlo y se debe ciertamente perseverar en ello. Pero nunca olvidemos que todas estas cosas están manchadas por el pecado si no lo hacemos en la fe del Hijo de Dios, con un corazón arrepentido que busca la gloria de Dios en todo. Veamos, hermanos, también Juan 3, 18 al 19. Juan 3, del 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí, hermanos, este pasaje nos enfatiza que el hombre es el hombre quien no quiere venir, quien no quiere creer. Y esa es la causa por la que viene la condenación a él. Aquí podemos ver que el hombre no está capacitado para ejercer fe en Dios por sí mismo, de su propia voluntad. Por su naturaleza siempre escogerá no hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario el accionar de Dios, quien puede transformar su naturaleza y cambiar la voluntad del hombre, para que el hombre pueda venir a Cristo. Entonces, reiteramos, el hombre tiene la capacidad de escoger libremente lo que él quiere, lo que él desea, pero ese no es el problema, mis hermanos. El problema es que lo que él siempre quiere hacer es su voluntad y no la voluntad de Dios. Ese es el problema. Ahora, hermanos, pasemos al punto número 2, los estados de la libertad humana. Los estados de la libertad humana. Y los estados de la libertad humana son 4. La libertad humana en el estado de inocencia, la libertad humana en el estado de pecado, la libertad humana en el estado de gracia y la libertad humana en el estado de gloria. San Agustín, como lo llaman, Agustín,
para nosotros, decía que el hombre en el estado de inocencia podía no pecar. Él decía que el hombre en el estado de inocencia, el hombre podía no pecar. Esto quiere decir que tenía la capacidad de hacer lo bueno delante de Dios, pero también tenía la capacidad de pecar. En el estado de caída, el hombre no podía no pecar, es decir, que el hombre solamente podía pecar. En el estado de gracia podemos no pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios y podemos en ese momento elegir lo bueno, es decir, elegir no pecar. Y finalmente, en el estado de gloria no vamos a pecar, porque el pecado ya no tendrá relación con el creyente, ya no tendrá relación con nosotros. Entonces, desarrollémoslo. Veamos el primero, el libre albedrío en el estado de inocencia. Libre albedrío en el estado de inocencia. El hombre en su estado de inocencia tenía, hermanos, la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de ese estado. Podemos decir esto porque en el estado de inocencia la naturaleza del hombre no se había manchado por el pecado. Por tanto, la libertad del hombre en ese estado le permitía hacer lo bueno, es decir, hacer la voluntad de Dios. Esto quiere decir que los seres humanos fueron creados buenos y tenían la capacidad de no pecar. Veamos Génesis 1:31. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cada cosa que Dios hizo, hermanos, la hizo bien. Y la hizo bien para cumplir el propósito por el que fue creado. Y esto incluye al hombre, ciertamente. En él no había pecado y su libertad era plena, en el sentido que podía elegir no pecar. Veamos Eclesiastés 7:29 también, hermanos. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios hizo al hombre, como dijimos inicialmente, lo hizo perfecto, entendiéndose perfecto en el sentido que no tenía presencia de pecado. Es decir, que ellos tenían la capacidad de elegir, pero a diferencia de nosotros, que estamos condicionados por nuestra naturaleza pecaminosa, ellos, Adán y Eva, no lo estaban. Y por lo tanto podían elegir el bien, podían elegir hacer la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que el hombre tenía libertad verdaderamente en el estado de inocencia, pero no era una libertad perfecta. Era inestable y podía caer de ese estado. Pero, ¿por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos afirmar eso, que podía caer de ese estado? Primero, porque se hace evidente en la palabra que el hombre en el Edén estaba en medio de una prueba. En un sentido, Dios estaba dejando en manos de Adán su destino al darle una orden junto con un castigo. Y segundo, porque Adán podía escoger entre hacer el bien y el mal. Precisamente por eso podemos concluir que era una condición que podía cambiar, porque podía escoger, no era inmutable, pues él tenía la oportunidad en ese momento de escoger o no, de escoger hacer o no la voluntad de Dios. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Este suceso, hermanos, del primer pecado, nos muestra también cuán santo es el Señor. Pues muchas veces podemos decir por ignorancia, podemos caer en eso, decir, pero por un solo pecado fue destituido Adán de la presencia de Dios, por un pecado tan insignificante, entre comillas, y nosotros recibimos todas esas consecuencias. Y eso lo decimos, hermanos, porque quizás ignoramos o no entendemos cuán santo es nuestro Dios. Que con un solo pecado, el más inofensivo, es una clara afrenta y muestra de rebeldía al gobierno de Dios. Pues Él no tiene comunión con el pecado, no puede verlo. Con un solo pecado que entró en la humanidad fue necesario para romper esa relación de Dios con el hombre. Y esto hizo que el hombre ya no tuviera la capacidad de hacer lo bueno delante de Dios. Desde ese momento, toda intención de los pensamientos del corazón del hombre era solo hacer siempre el mal. Desde ese momento, todos los hombres nos desviamos. Como dice Romanos, aún nos hicimos inútiles. No hay quien entienda, quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto nos lleva también a hablar del siguiente aspecto que vimos, que es el libre albedrío en el estado de pecado. El libre albedrío en el estado de pecado. Hay que decir, hermanos, que a pesar de los diferentes estados en los que el hombre se encuentre, ya sea en el estado de inocencia, o el estado de pecado, o el estado de gracia, el hombre no ha perdido esa libertad, no ha perdido la libertad de hacer lo que él quiere. Él siempre va a hacer lo que quiere. Ese no es el problema, por decirlo de alguna manera en realidad. No estamos negando que el hombre tenga esa libertad. El problema es que después de la caída, al encontrarse el hombre en el estado de pecado ya, él siempre va a escoger lo malo delante de Dios. Y es importante enfatizar esto porque afirmamos de una manera clara que el hombre es totalmente responsable de todos sus actos. Él no puede culpar a nadie puede culparlo, pero puede decir, yo no tuve presencia en el momento que Adán pecó. No puede excusarse, como vimos en su momento, que quizás fue algún demonio que me motivó a hacerlo. El hombre no puede excusarse de esa manera. El hombre ciertamente está incapacitado, no tiene la habilidad para responder al llamado de Dios. En este estado de pecado, el hombre es libre en sus acciones, pero por su naturaleza caída, siempre elegirá no hacer la voluntad de Dios. El hombre, por su caída, en el estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. El hombre por la caída, hermanos, no ha perdido su libertad, pero en el sentido en el que él es totalmente responsable de lo que hace. Lo que sí ha perdido es el poder, la capacidad y el deseo de hacer lo bueno. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. A diferencia del estado de inocencia, donde sí podía, sí tenía la capacidad de escoger hacer lo bueno o lo malo. Desde los inicios del Génesis, hermanos, podemos ver este estado de pecado con total claridad. Podemos verlo claramente. Por ejemplo, el primer asesinato es un claro ejemplo de eso, cuando Caín mató a Abel. La maldad de los hombres para esto era tal que Dios dijo en Génesis 6 al 7, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolía en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿A consecuencia de qué dijo esto el Señor? A consecuencia del pecado. Desde los inicios vemos la incapacidad del hombre. La maldad es algo propio de nuestra naturaleza. Y como habíamos dicho, en este estado de pecado el hombre no puede no pecar.
Es decir, que sí o sí va a pecar. Él solamente puede pecar. Y esto es algo que claramente la Escritura lo muestra y enseña, nuestra incapacidad como seres humanos. Y lo muestra al menos en 3 maneras que vamos a ver. Primero, que el hombre está muerto espiritualmente, que el hombre está ciego totalmente a la voluntad de Dios y que el hombre es absolutamente esclavo del pecado. Veamos el primero, muertos espiritualmente. Acompáñenme a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo aquí nos muestra la condición de la cual el creyente fue librado. Todos los hombres, sin excepción, están bajo el dominio del pecado. Están muertos al bien espiritual. Pero algo que es importante decir es que, ya ubicándonos en todos los acontecimientos después de la caída, los hombres no están muertos porque pecan, sino que pecan porque están muertos. Es decir, que nuestra muerte espiritual, en un sentido, no es producto de nuestro pecado solamente, sino que la razón por la que pecamos contra Dios es porque estamos muertos. Pero siempre debemos recalcar, como ya lo hemos estado haciendo, que todo lo que el hombre hace lo hace libremente, por su propio deseo, sin que sea obligado por nada ni por nadie. Efesios 2:5, un poco más abajo, dice: aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo aquí muestra que nadie absolutamente está exento de esa condición de muerte espiritual, a tal punto que él mismo entendía que él también estaba incluido allí. Por eso él dice, nos dio vida. Nosotros, el pueblo de Dios, sabemos que hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios, ciertamente. Veamos el otro aspecto, esclavos del pecado. Veamos Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo aquí muestra la realidad, hermanos, de todos los hombres. O son esclavos de Dios, o son esclavos del pecado. No hay intermedio. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo de Cristo, o eres esclavo del pecado. No hay, como digo, una opción intermedia en la cual podamos acomodarnos. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. Los creyentes son rescatados de esa esclavitud del pecado y son hechos esclavos, sí, pero esclavos de Cristo, a diferencia del hombre natural, que es esclavo del pecado, de sus deseos y de su concupiscencia. Veamos el otro aspecto, ciegos a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 3:14, veamos, hermanos. Segunda de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo hace aquí una clara referencia al pueblo de Israel. Él dice que aquellos que se oponían a Cristo tienen el mismo velo. Él dice que aquellos que dudaron de Dios en todo momento, a pesar de las múltiples pruebas, prodigios y milagros que Dios hizo en medio de ellos, Él dice que ellos tenían este velo. Y además dice que nosotros también tenemos este velo. Pablo enseña también que ese velo
puede ser quitado únicamente por el Señor Jesucristo, implicando claramente que el hombre no puede quitarse ese velo por sí mismo. Es necesario el accionar de Dios para que pueda ver su necesidad de salvación. Y es algo de lo que dice Juan 3:3. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es totalmente inaccesible para el hombre, a menos que Dios le permita la entrada por medio de su accionar divino, su soberana gracia. El reino de Dios y todo lo que comprende no es perceptible para el hombre natural. Él no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, nadie está muerto, pero al mismo tiempo lo suficientemente vivo como para venir a Dios. Nadie está ciego y al mismo tiempo tener la luz necesaria para poder ver la invitación de Dios para ser salvos. Nadie puede ser esclavo y al mismo tiempo lo suficientemente libre para venir con libertad a la fe de Cristo. Todo esto es imposible. El muerto está muerto, el ciego está ciego y el esclavo es esclavo, sigue siendo esclavo. En conclusión, el hombre está totalmente incapacitado para hacer la voluntad de Dios. No puede hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, eso no quiere decir que no sea responsable de todo lo que hace. Pues como ya hemos visto, como hemos dicho, todo lo que el hombre hace, lo hace bajo su libertad y responsabilidad, sin ser obligado por nada ni por nadie. Por tanto, podemos decir con la autoridad de la misma palabra de Dios que ningún hombre puede hacer ese gran bien espiritual para su salvación, que es venir a Cristo. Y no pueden hacerlo porque simplemente no quieren hacerlo, no lo desean, porque va en contra de su propia naturaleza, que huye de la luz y siempre va en busca de las tinieblas. Y es por eso que Cristo mismo dice en el pasaje que leímos al inicio, Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso es necesario el accionar de Dios, y eso lo deja claro el mismo Cristo un poco más adelante, cuando en Juan 6:44 Él dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y creo, hermanos, que está por demás decir que ese ninguno que dice Juan 6:44 es ninguno. Así como cuando Pablo dice que todos se desviaron, eso también es todos. No es un grupo, no es una parte, es ninguno y es todos. Ese todos son absolutamente todos. Nadie quiere venir a Cristo a menos que el Padre obre primero en él. Palabras de Cristo en Juan 6:65. Él dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es por eso que podemos decir y debemos decir que la salvación es del Señor, porque es su obra, es su plan, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad y por su Espíritu. Nunca olvidemos que Dios demanda fe y arrepentimiento al pecador, que es una verdad también, que como hemos visto, hermanos, gracias a Dios en esta iglesia, son las dos cosas que Dios demanda para poder ser salvos. Tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. No es algo que nace en nosotros, pero es mi responsabilidad creer y arrepentirme. Ciertamente esto es porque yo soy el que debe creer, yo soy el que debo arrepentirme. Dios no lo hace por mí. Veamos, hermanos, Filipenses 1:29.
Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y 2 de Timoteo 2:25 dice también algo parecido. Él dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, tanto en Filipenses como en 2 de Timoteo, usted puede encontrar la palabra que se conceda. Ha concedido en Filipenses, y en 2 de Timoteo tenemos también que Dios les conceda. Y eso ciertamente implica un regalo, algo que alguien da. Y como dijimos, esto es la fe y el arrepentimiento que el Señor da. Veamos el tercer aspecto de lo que mencionamos inicialmente, el libre albedrío en el estado de gracia. El libre albedrío en el estado de gracia. Ahora bien, cuando Dios, hermanos, convierte al hombre, pecador, y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Es Dios quien convierte al pecador y es Dios quien lo traslada al estado de gracia y lo libra del reino de las tinieblas. Y ahora el creyente, si tiene la capacidad por el Espíritu Santo para luchar contra el pecado, algo que antes no podía hacer cuando estaba en la condición del estado de pecado. Y decimos luchar contra el pecado porque por razón de nuestra corrupción, del remanente que aún nos queda, nuestra voluntad no es ni perfecta todavía totalmente y no quiere totalmente ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Y de allí, hermanos, la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, del Hijo de Dios, quien ciertamente toma de esos medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder santificarnos día con día, caminar en la voluntad de Dios y apartarnos del engaño del pecado. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta declaración, hermanos, debería ser suficiente quizá para dejarnos claro quién es el que obra. Usted aquí nos está leyendo: si el hombre se liberta a sí mismo, entonces será verdaderamente libre. No leemos eso. Vemos el accionar soberano de la segunda persona de la Trinidad, así como también es evidente que en la salvación tanto el Padre como el Espíritu obran para nuestra salvación. El Padre decretándola, el Hijo ejecutándola y el Espíritu Santo aplicando y perseverando y ayudándonos a preservar. Esto es ciertamente necesario verlo y entenderlo. Usted, yo y toda la humanidad, la única que podemos aportar a nuestra salvación es nuestro pecado, lo único. Y por lo tanto no tenemos nada de qué enorgullecernos delante de Dios. Más bien debería esto humillarnos y llevarnos a proclamar que la salvación es absolutamente del Señor, completamente del Señor. Veamos Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce? Dios, por su buena voluntad. Él es quien puso en nosotros el deseo de buscarlo. Y por eso es que, habiendo esa acción divina previa, es que pudimos entonces venir a Cristo, por la fe en busca de la salvación. Fue por el accionar de Dios que pudimos abrazar el Evangelio.
Fue por el accionar de Dios que pudimos arrepentirnos y creer. Fue por el accionar de Dios que el Evangelio dejó de ser locura para nosotros y ahora es agradable y salvador para nuestra alma, porque nos revela a ese Cristo que es nuestro Salvador y Redentor. Veamos el último punto, el libre albedrío en el estado de gloria, dentro de los 4 que mencionamos. El libre albedrío en el estado de gloria. En este estado, la voluntad del hombre, hermanos, es hecha perfecta e inmutable, libre para querer solo el bien. Y repetimos, esto es únicamente en el estado de gloria, únicamente en el estado de gloria, que es algo que viene después de la muerte. En este estado, los creyentes no serán afectados por el pecado, pues nunca más pecaremos. Esa lucha interminable que a diario experimentamos, finalmente terminará. Descansaremos y disfrutaremos de la presencia de Dios con total libertad. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestras voluntades, hermanos, serán verdaderamente libres en el cielo, cuando solo deseemos hacer lo que le agrada a Dios, porque todo pecado y sus efectos van a desaparecer. Nuestras voluntades no serán como las de Adán, sino aún mejores. Serán mejores que al principio, porque Adán era inestable en su voluntad, pero nuestras voluntades serán estables y fijadas solamente para querer hacer la voluntad de Dios. Ya no tendremos la capacidad de pecar, porque nuestros deseos serán totalmente santos y justos, como lo son los del Señor Jesucristo. Mientras estamos en este mundo, aun cuando tenemos la gracia salvadora, sufrimos, gozamos también y nos deleitamos, pero no de una manera perfecta. Dentro de nosotros, hermanos, deseamos ser libertados, ser librados definitivamente de este cuerpo de muerte. Y cuando ya no estemos en este mundo, entonces lo que era en parte se acabará, hermanos. Estaremos totalmente libres del pecado gracias al Señor Jesucristo. Pues Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mucho más cuando estemos en ese estado de gloria. Pues tenemos por cierto, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a la iglesia, también glorificó. Y esto ciertamente, hermanos, no es producto de nuestras obras, es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, veamos unas conclusiones. Para este punto, hermanos, estoy seguro que ningún creyente genuino se atrevería a orar de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como esos pobres calvinistas presumidos. Señor, yo nací con un glorioso libre albedrío. Yo nací con el poder de ir a ti por mi propia voluntad. Yo he aprovechado mi gracia. Si todos hubieran hecho lo mismo con su gracia, como lo he hecho yo, todos podrían haber sido salvos. Señor, yo sé que tú no puedes hacernos querer si nosotros mismos no lo queremos así. Tú das la gracia a todo mundo, algunos no la utilizan, pero yo sí. Hay muchos que irán al infierno
a pesar de haber sido comprados con la sangre de Cristo al igual que yo. A ellos les fue dado el Espíritu Santo también. Tuvieron una muy buena oportunidad. Acepto que sirvió de mucho, pero no fue lo suficiente. No fue lo suficiente y ciertamente fue mi decisión la que hizo la diferencia. No tu gracia. Yo hice un buen uso de lo que me fue dado. En cambio, otros no lo hicieron así. Esa es la diferencia principal entre ellos y yo. Esta oración, hermanos, es un extracto de una predicación de Charles Spurgeon donde él refuta el libre albedrío. Es muy bueno. Y él dice esto, hermanos. Y como decíamos, estoy seguro que ningún creyente se atrevería a orar así. ¿Sabe por qué? Porque esta es la oración del fariseo. Esta es la oración de alguien que no conoce a Dios. Pero esa es la oración que esa oración debería ser la consecuencia y conclusión lógica de alguien que defiende que el hombre puede venir por su propia voluntad a Dios, sin necesidad de ninguna participación divina, o con una participación mínima del hombre. Y a esto debemos decir que es una blasfemia, esta oración. El hombre no tiene parte en la salvación, pues es una obra, como hemos dicho, absolutamente de la gracia de Dios. Por eso bien decía Martín Lutero, si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento de Cristo. Hermanos, podemos concluir entonces que el hombre es un agente moral libre, que es responsable de cada una de sus acciones, y es por eso precisamente que será juzgado por Dios. Al mismo tiempo, afirmamos que este libre albedrío que el hombre tiene para hacer lo que él desea no está fuera del control soberano de Dios. Asimismo, afirmamos que el hombre no puede venir a Dios haciendo uso de su libre albedrío, porque a causa de la caída, su voluntad quedó afectada a tal punto que todo lo que hace libremente lo hace no para hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, la cual está afectada por su naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el hombre está incapacitado para venir a Dios por su propia voluntad, pues está muerto, está ciego y es esclavo del pecado. Está incapacitado, a no ser que Dios lo traiga por su palabra y espíritu hacia él, y puede entonces tener vida espiritual, y puede entonces ver la voluntad de Dios, y puede entonces ser verdaderamente libre para venir a Dios en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios afirma: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13. Y finalmente, hermanos, unas aplicaciones. Querido amigo, que has escuchado que el hombre está incapacitado para venir a Dios, quiero decirte que tú también, al igual que todos los hombres, estás incluido en las palabras de Cristo cuando dijo en Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y sí, tienes razón, tú también estás incapacitado para venir a Dios. Pero quiero advertirte que eso no te va a excusar cuando estés delante de Dios para rendir cuentas ante Él. Porque como también hemos visto, tú eres responsable de todas tus acciones y, por supuesto, si rechazas a Cristo, si rechazas su evangelio,
porque prefieres seguir haciendo tu voluntad y no la de Dios, tú eres responsable y Dios te juzgará y te recompensará según lo que hayas hecho. Ese será tu castigo, el castigo eterno. Serás apartado de Dios por la eternidad. Querido amigo, quiero decirte que Dios en su Hijo Jesucristo nos ha dado salvación y perdón de nuestros pecados. En su Hijo Jesucristo nos ha dado vida eterna. En su Hijo Jesucristo podemos ser completamente limpiados de nuestro pecado, pues su justicia es también la justicia de los suyos. Tú y yo somos merecedores del infierno por nuestros pecados, pero Él recibió el castigo. Sobre Él Dios cargó nuestro pecado y Él recibió el castigo que merecíamos. Él satisfizo la ira de Dios con su muerte y ahora su pueblo es verdaderamente libre de la esclavitud del pecado. Y tiene un nuevo amo, un nuevo Señor y gobernante, Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, el cual es el sacerdote que se ofreció a sí mismo como ofrenda perfecta por los pecados de su pueblo. Amigo, podría seguir enumerando sus cualidades, sus ministerios, su grandeza y belleza que es revelada en su santo evangelio, pero quiero decirte que hoy Dios demanda de ti que hagas las dos cosas que se necesitan para ser salvo, que son el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. No te confundas, no estoy hablando de hacer obras para ganarte la salvación, sino que estoy hablando de un hacer que recibe la salvación, porque eso es lo que el Evangelio de Cristo requiere, demanda, que creas, que te arrepientes. Para que seas aceptado y perdonado por Dios, solamente necesitas hacer estas dos cosas. Amigo, descansa y recibe esa salvación divinamente planeada por Dios mismo desde la eternidad para los suyos. Si dentro de ti te estás preguntando todavía, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? No te digas a ti mismo que no puedes hacer nada. Más bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y Dios te perdonará. Pues es necesario que hagas estas dos cosas para que experimentes la salvación. Pues Dios no se arrepentirá ni creerá por ti. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Es la responsabilidad de cada hombre el hacerlo. Confía en Cristo, pues Él mismo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ven a Cristo y pasarás de muerte a vida. Y a ti, mi querido hermano, que ya hiciste estas dos cosas para ser salvo, contempla la gloriosa obra de salvación de nuestro Dios, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos libertó de la esclavitud del pecado y ahora tenemos el privilegio de vivir en santidad para Él con la ayuda de su Espíritu Santo, decidiendo libremente honrarlo, desechando el pecado y todas sus artimañas. Tienes el privilegio de cantar himnos y alabanzas en su nombre, cantando de su grandeza, de su poder, de su amor, de su misericordia. Tienes el honor de servirle donde Él te haya puesto. Tienes el privilegio de tener una familia en Cristo, la cual Él mismo te ha dado para ayudarte en tu camino de santidad, para animarte y para exhortarte a caminar por el camino angosto. Tienes el privilegio de celebrar el Día del Señor en su compañía, pues contamos con la presencia especial de Cristo. Tienes los medios de gracia que nos ha dado el Señor para fortalecernos espiritualmente, para fortalecer nuestra fe, renovar nuestro arrepentimiento. Y ¿cómo no lo harían
pues dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor, que son un recordatorio constante del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero nunca olvides, querido hermano, que todo esto tuvo un precio, y fue la sangre del Señor Jesucristo, su vida misma. Así que no tomes, hermano, estas cosas como algo común, pues si las puedes hacer y puedes disfrutar, es porque el Hijo te ha libertado, dando su vida en tu lugar. No sobreentendamos, hermanos, que Dios tiene que darnos todas estas cosas, porque no es así. Dios ciertamente no nos debe nada, y sin embargo nos ha dado absolutamente todo. ¿O acaso, hermano, no recuerdas cuando nos importaba más agradar a los hombres antes que a Dios? O cuando vivíamos solo y únicamente para buscar nuestros propósitos y no vivíamos para la gloria de Dios. Hermanos, por gracia, el Señor, por la gracia de Dios, he podido escuchar algunos testimonios, y dentro de esto hay un factor común, por decirlo de alguna manera. Y dentro de esto puedo escuchar, por ejemplo, el Señor me cambió, el Señor me salvó, el Señor se mostró a mí y me rescató de mis pecados. Él puso en mí hambre por la palabra. Él transformó mis deseos y puso deseos santos en mí. Y ciertamente, hermanos, es un gozo escuchar esto, porque eso refleja el más grande milagro que podemos ver, y es la salvación de aquel hombre que estaba condenado al infierno, rescatado por la gracia de Dios. Y hermanos, esto no tiene nada que ver con obras. Esto es un milagro que tiene solamente un autor intelectual, Dios, el Señor. Todo esto lo hace para que nos conformemos a la imagen de su santo Hijo, el Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde la eternidad, desde antes que usted y yo existiéramos, para mostrarnos su gracia por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, como el Hijo nos libertó, podemos elegir no pecar. Así que no tenemos excusa. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Nuestro texto al inicio que leímos en Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto también tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Ciertamente aquellos que creemos en Cristo ya venimos a Él para salvación y hemos recibido esa vida eterna. Pero es nuestro deber, hermanos, seguir viniendo a Cristo, quien es la fuente de la vida eterna. ¿Saben por qué debemos seguir viniendo? Porque no tenemos más a dónde ir. Seguramente diríamos lo mismo que dijo el apóstol Pedro cuando él dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si se está preguntando cómo podemos venir a Él y conocerlo más, aquí me permito citar las palabras del mismo Cristo. Él en Juan 5:39 dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a la pregunta, ¿cómo podemos venir a Él y conocerlo más? Yo respondería: por medio de su palabra, porque ella es viva y eficaz, y además porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por medio de esta iglesia local, hermanos, tenemos la oportunidad, gracias al Señor,
de poder instruirnos en la palabra del Señor. Y ciertamente es algo, hermano, que debemos aprovechar. Esos tiempos de Dios que el Señor mismo nos permite tener, en el cual podemos ser instruidos en la palabra de Dios, que Él mismo lo ha provisto. Si usted tiene la oportunidad de participar de ellos, no se los pierda, porque estos son los medios que el Señor nos provee para fortalecer nuestra fe y seguridad de salvación, para ayudarnos a crecer en esa gracia santificante. Estos son los medios que nos ayudan a transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas cada día, al cambiarnos de la manera de pensar, cambiar la manera de pensar por su palabra. Entonces, aprenderemos verdaderamente a conocer su voluntad, a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Y finalmente, una advertencia: no se desanime cuando falle, porque sin duda lo va a hacer, sin duda lo hará. Usted y yo fallaremos. No se quede estacionado en esa condición. No busque responsables, no trate de excusarse. Más bien, acuda a nuestro abogado en arrepentimiento y fe, a Cristo, quien perdona todos nuestros pecados. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque todos ustedes pertenecen a Él, la Iglesia, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva ciertamente a la muerte. Consideremos, hermanos, que nada de lo que nos acontezca en esta vida es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, siempre recuerden que no solo en nosotros, no solamente, hermanos, tenemos el privilegio de creer en Cristo, sino que, como leímos en Filipenses 1, también tenemos el privilegio de sufrir por Él. Hermanos, llegará un momento glorioso en la cual esta lucha que parece interminable con el pecado finalmente va a terminar. Finalmente descansaremos. Finalmente podremos alabar, servir y glorificar libremente a nuestro Dios cuando estemos en el estado de gloria, en la presencia del Señor. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá pecado, no habrá maldad. Estaremos libres de todo esto, finalmente libres, y todo esto gracias al Señor Jesucristo. Él nos dio entrada a su glorioso reino y entonces lo veremos cara a cara. Y para finalizar, hermanos, quiero compartir con ustedes un himno que me parece que habla acerca de esto, de este estado de gloria en el cual estaremos. El himno se llama Yo podré reconocerlo. Dice así: cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré. Su sonrisa bienvenida me dará. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Con los santos gozosos en perfecta comunión le adoraré por la eternidad. Por los bellos portales me conducirá Jesús. No habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar. Mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerlo. Sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Amén, hermanos. Señor bendiga su palabra.